O sea, vean el daño que ha hecho Brigada a nivel de propaganda del imperialismo español. O sea, un loquito como Torrecalva diciendo que se vivía mejor en la época virreinal que en Europa. Ningún profesor en Hispanoamérica te va a contar la historia como yo lo hago aquí en esta plataforma. Ay, Torrecalva, te está dando unas etiquetas que no te corresponden. ¿Por qué? Por ejemplo, en Venezuela iría a la cárcel. Dios mío, Dios mío. O sea, al viejito este, Querían mucho a al viejito este, Elías del Pino, que vive aún en Venezuela, no lo han metido preso, pero no lo han metido preso, o sea, y habla mal de Bolívar, es que directamente lo acusa de nazi y de que hace una política de holocausto. Parece increíble, la verdad. No te meterían preso en Venezuela, deja la exageración. No eres importante, Torrecalva. Deja, o sea, de verdad. Es como que si yo dijera, no, a mí me persiguen los hispanistas. Primero que son un grupo minoría, o sea, existe más maricos que hispanistas, para comenzar. Segundo, que son una cuerda de niños de entrega de 10 a 15 años seguramente. Y lo otro es que yo no soy conocido, o sea, ¿cómo coño me van a perseguir? Un grupo que además de ser minoritario, no soy conocido, o sea. Y Torrecalva que tiene 3.000 suscriptores en YouTube. Eso es una minoría. Eso es una minoría, el amor de Jesucristo. Esta gente se cree Willy Rex. Por supuesto que es una lágrima. E incluso ya comienza a ser lágrima en el siglo XVIII. Convertiría No, él dice que es norteamericano. Él dice que es norteamericano. Él no dice que es hispanoamericano ni nada. Él dice que es norteamericano. en enemigo del Estado socialista venezolano. Nicaragua de la misma manera y en México quizás los O narcotraficantes. sea, imagínate decir, lo que me causó gracia fue el caso de Venezuela, que te meterían preso por hablar mal de Bolívar, una mamada, y el caso de México, que los narcos te matarían. O sea, los narcos mexicanos son tan patriotas que te matan si hablas mal de los aztecas. Es que disculpen que me ría de un tema tan serio como lo puede ser el narco, pero la lógica de Torrecalva es que los narcos mexicanos son tan patriotas mexicanos que, ojo, si criticas a la historia de México te matan, porque ellos son muy patriotas. Ellos aman a México, al pueblo de México, a pesar de que en el transcurso y en el camino de ser narco le hacen daño al pueblo mexicano. Pero ellos aman la historia de México. Definitivamente que los rayos ultravioletas están penetrando el cerebro de este hombre. Por no tener pelo, por supuesto. Lo decapitarían como lo hicieron recientemente con un alcalde. Bueno, O sea, al alcalde de México lo decapitaron porque era leyendista negra, imagínate tú. Los narcos de México seguramente saben muchísimo de la historia prehispánica, están muy interesados. Seguramente ese es el tema de preocupación día a día de ellos. quiero hablarte el día de hoy sobre cómo vivían los obreros. Imagínate a Pérez llamando hermano hispano a algún corregidor. Sí, sí, por eso yo digo, en ese video que tengo de así era la hermandad colonial, o no recuerdo cómo era, ¿pa' ver? La época virreinal, lo mejor fue, la corona fue lo mejor y te lo demuestro, o una verdad incómoda a beneficio de la sociedad virreinal, sin duda alguna, si hubiese vivido César. Que las personas humildes Sí, el Chapo Guzmán es seguidor de las casas y no nos habíamos enterado, memoria chamán. De hecho, él lo dice, al alcalde de México que decapitó días en esta semana fue porque era leyendista negra. Imagino que subía videos a TikTok hablando peste a los españoles. por ejemplo, en Venezuela, iría a la cárcel, se convertiría en enemigo del Estado socialista venezolano. En Nicaragua de la misma manera y en México quizás los narcotraficantes lo decapitarían como lo hicieron recientemente. Quiero hablarte el día de hoy sobre cómo vivían los obreros, que las personas humildes durante los virreinatos españoles. La evidencia histórica muestra que los habitantes de los virreinatos españoles disfrutaban de mejores condiciones de vida en muchos aspectos que los obreros en Europa, especialmente durante la Revolución Industrial. Las leyes de India fueron promulgadas por la corona española con el propósito de regular el trato hacia los indígenas y garantizar ciertos derechos que no existían en Europa. Estas leyes limitaban la explotación y protegían a las comunidades indígenas de abusos externos, ¿De quién? ¿De quién los protegían? algo que no se veía en las sociedades industriales emergentes de Europa. Y esto lo escribe ampliamente el profesor Stanley Stein en el libro The Colonial Heritage of Latin America. Él dice que las leyes indígenas representaron un esfuerzo serio por parte de Esfuerzo serio, decía el señor, esfuerzo la serio. corona española para proteger a los pueblos nativos de América. De no ser exterminados por ellos mismos, básicamente. O sea, En un contexto donde las leyes laborales en Europa eran prácticamente inexistentes. Ahora, en comparación, los obreros europeos, especialmente durante el auge de la revolución industrial del siglo XIX, enfrentaban condiciones laborales draconianas, según un historiador, Eric Hobsbawm, The Age of Revolution, en su obra. no sabía que pegar fragmento y traerte hacia abajo. Es una nueva forma. Pero bueno, es que cuando dura 6 días despierto es normal que te hagas de peso.
Dice que los trabajadores en las fábricas británicas y francesas vivían en condiciones de extrema pobreza con jornadas. No, es que de verdad es nefasto. Da asco que él diga que la gente en México muere por el narco porque difunde una leyenda negra. O sea, loco, ¿qué carajo fumas? De verdad, esto sí te lo digo en serio. Consumes drogas y piensas eso seriamente. Hay gente que a veces exagera. Miren, yo me puedo equivocar, como por ejemplo, si lo reconozco yo. De ahí a decir barbaridades como esta de que matan a los mexicanos porque difunden la leyenda pro española, algo así dijo. Sí, cuando hablas bien del Imperio Español te en México, o sea, loco, eso es populismo barato. Trabajo entre 12 áreas miserables y entornos peligrosos. Estas condiciones eran mucho peores que las de los habitantes rurales de los virreinatos españoles, quienes pues tenían acceso a tierras comunales, podían cultivar sus propios alimentos y en muchos casos tenían un mayor grado de independencia económica. Además, los sistemas de tenencias de tierra en América, como las tierras comunales y los ejidos, proporcionaban a los campesinos indígenas y mestizos cierta seguridad económica. Te han mentido y aquí estoy para decirte la verdad. Muchas gracias por tu apoyo. Te invito a Torrecalva de verdad que no para de mentir, Dios mío. Vamos a ver qué nos dice los datos aproximados más cercanos a la verdad. Estaba mejor que cualquier ciudad del mundo, sino establecer un nivel de vida superior para los mineros de Real del Monte en comparación. Yo estoy seguro que en lo que se basa el loquito eso debe ser en la cuestión de Real del Monte que expuso Brigada, porque de ahí es que, o sea, Brigada ha sido, hay que reconocerlo, un gran propagandista del Imperio Rosa español. Sí que hay que reconocérselo. A varios trabajadores de otras zonas del mundo para el siglo XVIII, que termina disminuyendo para el siglo XIX. Por eso es importante leer todo el trabajo y no solo extraer lo que te sirve a ti para concluir algo imposible con tan escasos datos. Tú no puedes agarrar un trabajo que ya de por sí acepta que en algunos casos se tiene muy poca información y vas a concluir algo que requiere de muchísimos más datos incluso. Es absurdo ponerte tan escrupuloso sin tener en cuenta que siendo México de los territorios más ricos y Colombia de los más modestos, puedes hacerte una idea del promedio. También falso. El mismo estudio menciona que Milán, Estambul, Madrid y Habsburgo, que son la mayoría de ciudades que nos serviría para comparar con Europa, están tomados en base al oficio cualificado de maestro albañil y en el caso de Leipzig el de carpintero. Si habláramos de varios trabajadores en estos casos para hacer un promedio te daría la razón, pero hablamos de Probablemente, Gladiator. Probablemente. solo una clase de trabajo. Con Es que mira. Bueno, por ejemplo, el tema de los salarios, de verdad, el que no se haya visto el video, y esto lo voy a resubir después a YouTube, que se vea esta parte al menos de Gran América desmontando el tema de los salarios y de cómo se vivía mejor. O sea, es que es muy complicado. Incluso en temas económicos también es complicado encontrar datos para comparar el PIB y todo ese tipo de cosas. O sea, ya de por sí, Liam, que estudia economía, y voy a ver si lo traigo un día de esto para hablar de economía y cambiar un poco el contenido, algo más actual capaz, me dice que es posible comparar ciertamente el PIB de los países, que es posible comparar. Pero el problema es si el economista en ese caso llega a encontrar fuentes fiables y todo ese tipo de cosas. Porque además él me dice que hasta el siglo XX es complicado encontrar documentos y todo ese tipo de cosas para hacer comparación. Siglo XX, no siglo XV, XVI, imagínate tú. Imagínate tú comparar la calidad de vida de la gente en Europa con América en el siglo XVIII, o sea. Recuerda darle like, comentar lo que quieras y compartir. Eso me ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenido. También te recuerdo que puedes colaborar uniéndote a los miembros del canal, donde encontrarás videos del historiador Javier Escala,